asunto de cobertura periodística que ver morir a mis hijos de cáncer, por plomo en la sangre, por mercurio, por arsénico, por cianuro. ¿Qué mejor ejemplo de la denigración que sufre la clase más desprotegida, que la que tiene como forma de vida la minería? Me refiero al obrero, a ese que no sabe qué hora es, que vive de noche a todas horas, que pone en riesgo su vida en los túneles y en los tiros en búsqueda de la riqueza de otros, tristemente hoy en manos del capital extranjero en su inmensa mayoría, y cuyo salario, además de ser precario, es sin lugar a dudas desproporcional en relación a la ganancia generada. Las consecuencias son muchas. Los mineros viven con sueldos bajos, algunos sin acceso a seguridad social y sin vivienda propia, cumpliendo jornadas extenuantes e inhumanas que los acercan más a las filas de la delincuencia que a encontrar una puerta que dignifique el oficio de la extracción de minerales del subsuelo. Podemos resumir en tres ejes la discusión fundamental del libro. La primera, la explotación de yacimientos y la acumulación. La pobreza y la marginación social y la destrucción de la naturaleza y el riesgo social. El auge se observa en la concesión de licencias a empresarios. De acuerdo con el secretario de Economía, se dieron cerca de 400 títulos en la última década. Sin embargo, como bien lo señala el libro, este crecimiento y el auge de la minería no tienen correspondencia con el bienestar social de la región donde se asienta la empresa. Evidentemente, en toda época, la constante es riqueza de unos cuantos y pobreza de la inmensa mayoría. Alfredo Valadez hace un recuento muy importante de enfermedades causadas por la minería. Es algo que me llamó mucho la atención además. Esos males invisibles, irregularmente sigilosos, pero sumamente graves, que se magnifican en las regiones en las que la actividad se practica a cielo abierto y que han ocasionado diásporas constantes de personas, en su mayoría humildes, que ven cómo son despojados de lo poco que tienen por las empresas mineras, como es el caso de Salaverna, con el uso de la fuerza y el terror, y de Peñasquito con la persuasión y el convencimiento, por poner solo un par de ejemplos de los tratados en el libro. Que saliendo de Zacatecas la cosa es diferente. Ayer yo regresé de Guanajuato, fui a un congreso y de regreso confirmé eso que comentaba Héctor. De Silao a León, un corredor de 30-35 kilómetros, con más de 70 empresas en esos 30 kilómetros nada más, ofertando con algunos espectaculares un poco discretos, ferias casi permanentes de empleo, con más de 70 empresas nada más en ese corredor, sin contar las de León y sin contar las que van hacia Querétaro, y las que vienen a Aguascalientes, van también hacia San Luis Potosí. Tenemos aquí en Zacatecas casi nada más tres principales empleadores, que es la universidad, el gobierno del estado y la Secretaría de Educación, de los cuales estos últimos andan a la rebatinga en este momento. Cuando pensamos en un estado como el nuestro, expulsor de mano de obra, donde hay una cantidad desproporcionada y desequilibrada con respecto a los recursos naturales y también con respecto a la tenencia de la riqueza. Y también esto viene a colación precisamente con ese desequilibrio, donde estos tres principales empleadores, no hay más, al parecer, aparentemente estoy exagerando, pero esta es una realidad. Tan solo el orgullo queda de ser mexicano, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Abren y rajan y estrujan las entrañas de la tierra. Solo hay que ver los grandes agujeros en las sierras de Mazapil o de Valdecañas,
donde se están cargando los ecosistemas de esos lugares. Caravanas cargadas de oro que se alejan. Ahí van unos trenes cargados de indios atados, negros desnudos, los obreros mineros, a propósito de la magnífica fotografía que en la portada ilustra el libro de Alfredo Valadez, autoría de Pedro Valtierra. Dice Jesús Silva Herzog Márquez que el de la República, es un gobierno sin argumentos, y cito textualmente: la imaginación discursiva se reduce a la producción de comerciales, nada más. El gobierno federal no tiene argumentos, pero tiene una agencia de publicidad. Cierro la cita. No hay energía para defender en público lo que se impulsa desde la residencia oficial de Los Pinos. El que más da la cara es el secretario de Gobernación, al que apenas se le entiende lo que quiere transmitir porque tiene una dicción difícil y unos argumentos más en chino que en mexicano, según explica Silva Herzog. Reflexiona el analista en su columna del 14 de octubre en el periódico Reforma. En esa misma edición, una nota anuncia que la presidenta de Brasil ya cambió el modo de comunicación interna de su gobierno y proyecta una red de antiespionaje, hablando también de este tema muy en boga, porque entre otras cosas, Canadá habría espiado al Ministerio de Minas y Energía brasileño. Por esto, ¿qué no sabrán de México y Zacatecas los empresarios canadienses, principales inversores en las minas mexicanas y zacatecanas? Sin más comentarios a este respecto. Eduardo Galeano, en su libro Las Venas Abiertas de América Latina, que es uno de los referentes de Alfredo en su libro. Mientras no haya otra guerra del Golfo o conflagración mundial similar que obliga a los países a sacar sus reservas de metales preciosos para bajar los precios y abaratarlos en el mercado, mientras el permiso continúe, al parecer irreversible, para la explotación atroz de las riquezas del subsuelo disque propiedad de la nación, mientras siga adelante el control capitalista de los precios en el oro y la plata del mercado mundial, triste panorama para México y Zacatecas. Dice Alfredo que la historia juzgará dentro de 50 años todo lo que ahora acontece. No creo que esperemos tanto. La historia también está cambiando sus paradigmas y presupuestos. Con sus vestimentas de modernidad, progreso y avance tecnológico, opera un maquinal despojo de los llamados bienes o riquezas de la nación. Son de la nación, pero para unos cuantos. Aquí el concepto de nación sobre sus riquezas doradas y argentíferas tiene otros sentidos, menos el de un auténtico beneficio y desarrollo social. Alfredo Valadez Rodríguez, sin pretensiones académicas, como él mismo lo anota en la introducción de su libro, denuncia las atrocidades que se cometen en el sector de la explotación minera en nombre de la modernidad, de la libre empresa, del capital y del supuesto desarrollo local, estatal o nacional que dicen traer las inversiones extranjeras en la materia. Que el núcleo duro del libro es la exposición apasionada y comprometida de estos 4 estudios de caso del despojo, saqueo, depredación, descapitalización, incluso desnacionalización y una agresión prepotente sobre el entorno. Me refiero a Real de Ángeles, a Peñasquito, Nuevo Mercurio y la rebatinga que hay ahorita entre grandes corporaciones alrededor del hallazgo por Martín Suti de un gran yacimiento de litio en las fronteras entre Zacatecas y San Luis Potosí. Y la paradoja histórica es que a pesar de su riqueza natural, en Zacatecas no se ha creado un mecanismo interno, autónomo y endógeno de crecimiento y acumulación. Después de más de 460 años de explotación de ese recurso natural, no hay en Zacatecas una sola planta minero-siderúrgica efectivamente para beneficiar a sus metales. Sociales, por las implicaciones del despojo a la comunidad campesina y ejidal, que es la posesionaria originaria de la tierra. Siempre se olvida esto, ya incluso estas son satanizados, perseguidos, ¿verdad? Los campesinos, los comuneros, cuando vienen a protestar, y ahí es donde se encuentran efectivamente los grandes yacimientos. Ellos tuvieron, por así decirlo, el error o pecado histórico de tener su asentamiento de ellos comunal en el mero centro del yacimiento. Real de Ángeles, el Peñasquito, ahora Salaverna. Ambientales, por la actitud prepotente y agresiva de la corporación minera con la tierra y con la propia comunidad que resiste. Legales, porque las resoluciones de los predios en disputa, salvo alguna excepción,
favorece siempre a las megamineras, dada la naturaleza sesgada de la ley minera, y yo quiero remarcar el artículo 6 de esa ley minera. Políticas por la desprotección en que han quedado los trabajadores y la propia comunidad, así como por la actitud pasiva y no proactiva del legislador y del Ejecutivo. Los mismos datos oficiales, INEGI y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, echan abajo la ilusión de que la minería vendría a resolver los problemas de empleo. En la práctica se manifiesta un desplazamiento de mano de obra merced a la profundización de la base técnica y que aumenta a su vez la productividad de las empresas. Otro de los mitos muy presente en el discurso oficial y oficialista consiste en asociar minería con motor de desarrollo regional. Sin embargo, la megaminería está lejos de promover ese desarrollo. Compite por agua y recursos con la agricultura, la ganadería, la propia comunidad. Con agua nos menciona para el caso del Peñasquito, que consume cada año 15 millones de metros cúbicos de agua, cuando la capacidad de recarga del acuífero es de solo 10 millones de metros cúbicos. Entonces ahí hay un desfase y un déficit en contra de la comunidad. La cuestión es pues la siguiente: si la minería produce empleos que propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades campesinas de las 4 zonas mineras abordadas en el libro son las más pobres? ¿Por qué las comunidades y las regiones receptoras de la inversión minera enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, que es el concepto que inaugura la primera página del Plan Estatal Zacatecas, concepto de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza y ausencia de autonomía agroalimentaria, sobre todo en Mazapil? Preguntas que la interpretación oficial y la propaganda de las grandes mineras no pueden responder. México es el único país de gran tradición minera donde las mineras no pagan regalías, que están ligadas directamente a la renta minera, y en el caso de las extranjeras, que son la mayoría en la última década, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen. El hecho de que a partir de la ley minera salinista de 1992 se aceleró la entrega de la riqueza del subsuelo del país a esas empresas extranjeras. De las aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad, es decir, 98 millones de hectáreas, se concesionaron a las grandes compañías mineras nacionales y extranjeras. Nacionales en general, en México, alrededor de 30% contra 70% de compañías extranjeras, y en Zacatecas, 20 nacionales, básicamente sería Peñoles, el Grupo México y Frisco, y el 80% a las compañías canadienses. ¿Sí o no a la minería? El todo o nada, o una actitud responsable y madura ante la minería. Sabemos que hay resistencias crecientes en las megamineras, cada vez más es una demanda que nuclea a importantes sectores sociales, y el autor aclara en el epílogo que no se está en contra de la minería per se, contra los avances científicos y tecnológicos, contra la generación racional de la riqueza. Y bueno, no podemos más que estar de acuerdo de que en efecto no hay una única forma de explotación minera, ni las resistencias sociales se oponen a todo tipo de minería. Los conflictos y resistencias se centran sobre un tipo específico de explotación: la minería transnacional en gran escala, mayormente practicada a cielo abierto, o a lo que se llama sistema de Tajo, y este tipo de minería es insustentable por definición, por lo que la conclusión del autor es que ella se opone al interés colectivo, a los derechos sociales que hay que proteger y salvaguardar. Primero que nada quiero reconocer abiertamente a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a todo el cuerpo académico de la universidad, al doctor Rubén Ibarra Reyes, por la confianza, por la revisión inicial del proyecto de libro, para aprobarlo, para que llevara el sello, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También quiero agradecer ampliamente al periódico La Jornada Nacional, a nuestra señora directora Carmen Lira Saade, a don Manuel Pérez Rocha, el encargado de la edición de libros en La Jornada Nacional, y por supuesto a don Luis Hernández Navarro, el prologuista de este libro. También, por supuesto, a Taberna Libraria Editores, un agradecimiento especial al doctore, al maestro Juan José Macías. Muchas gracias, doctor Macías, por el diseño de este libro, cuya fotografía, como ustedes lo escucharon, es una foto del fresnillense Pedro Valtierra Rubalcaba,
un grupo de mineros en protesta, desnudos, en Pachuca, Hidalgo, en el año de 1985, una fotografía que le dio la vuelta al mundo, para documentar, como bien se dice, como lo decimos en fotografía, que una imagen dice más que 1000 palabras. Estuvimos a punto de morir seguidos en otra ocasión por las guardias, las nuevas guardias blancas de las mineras en Mazapil, Zacatecas, que hoy se encargan de vigilar los intereses de la minería canadiense en Zacatecas. Pero esas son cosas que ocurren y yo preferiría morir, lo digo, en un asunto de cobertura periodística, que ver morir a mis hijos de cáncer, por plomo en la sangre, por mercurio, por arsénico, por cianuro. La verdad que la vida no sabemos cuándo la vayamos a perder y yo prefiero mantenerme activo, pero ¿por qué había que escribir este libro? Y cito a don Pablo González Casanova, entre otras cosas, porque había que documentar la digna rabia. ¿Por qué era obligado a escribir este libro? Hace más de 3 años, cuando tuve la idea inicial de hacer el libro, incluyendo varios de los reportajes que en más de 15 años se han publicado en La Jornada sobre Zacatecas, me di cuenta que no podía solamente amontonar los reportajes en un texto sin ningún contexto histórico, político, económico y social. Fue ahí que temerariamente, y esto lo digo con humildad porque aquí está gente que se ha dedicado a eso toda su vida, temerariamente nos atrevimos a aventarnos un clavado en la historia y darle un contexto político, económico, social a este texto de Minería 5 siglos de saqueo. Anoche un compañero periodista me preguntaba que si era realmente saqueo o que si era apropiado el término de saqueo para el libro Minería 5 siglos de saqueo. Bueno, tan es apropiado el término de saqueo en este tiempo y en esta época que el propio presidente de la República del PRI, Enrique Peña Nieto, en enero del 2013, en enero de este año, consignó en el Pacto por México la necesidad, la obligación de emitir una nueva ley minera distinta a la de 1992. También, por supuesto, en abril de este año, un diputado federal del PRI, Adolfo Bonilla, Fito Bonilla, presentó una iniciativa de ley para gravar a las mineras, porque en este país las mineras, en México y en China, únicamente en el mundo, México y China, apenas le cobran cerca del 1% de cobros de impuestos y de derechos a las empresas mineras. Es un hecho ignominioso, ni siquiera en Sudamérica ocurre esto. Y apenas la semana pasada, a propósito de la nueva ley de ingresos y el presupuesto de egresos, los legisladores del PRD y del PRI en la Cámara de Diputados pues decidieron cobrarle el 7.5% de gravamen sobre la riqueza que extraen del subsuelo a las empresas mineras, a las grandes transnacionales mineras, que también hay que decirlo, no solamente son los canadienses, aunque lo son en su mayoría, porque ahí tenemos a Grupo Frisco del magnate Carlos Slim, que ya quiere convertir a Tayagua en un nuevo páramo y quiere mover de su lugar a la gente de Salaverna, como se le movió, lo recordaremos, allá en Real de Ángeles, que hasta una iglesia se movió por piedra en lo que fue la iglesia de Santo Tomás Tolentino. También lo hizo ya Peñasquito, en el propio Tajo de Peñasquito, ahí estaba sentada una población, bueno, pues la movieron toda del lugar, que decidieron cobrarle mucho más que lo que proponía el PRI. El PRI proponía 5%, pero terminaron cobrándole el 7.5% por la soberbia de las empresas mineras. Ni Peñoles, ni Frisco, ni Grupo México, ni Goldcorp, ni las otras transnacionales mineras quisieron acercarse con los legisladores mexicanos. Desde abril les estaban haciendo un llamado a acercarse al legislativo, a negociar, a platicar del tema, y como las empresas fueron soberbias, pues esta ocasión nuestros representantes populares están ejerciendo el mandato que quisiéramos que ejercieran siempre y están proponiéndole ahora a la Cámara que apruebe esta iniciativa de cobrarle el 8.5%. ¿Para qué nos van a servir estos impuestos que se le van a cobrar a la minería? Bueno, pues nos van a servir para más hospitales, para más escuelas, para más infraestructura hidráulica en el país, infraestructura carretera. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner,
nacionalizó la industria del petróleo, YPF, y muchos se quedaron con la noticia y le dieron la vuelta a la página. ¿Pero qué significa YPF históricamente? Yacimientos petrolíferos fiscales. Yacimientos petrolíferos fiscales. Y mientras en el mundo todos los países están recuperando para el patrimonio nacional el petróleo, solo en México ahora se está proponiendo privatizar, meter capitales privados para que se beneficien de la renta petrolera. El tema del oro, la plata, los minerales, no me desmentirá el doctor Burnes, el doctor Burciaga, el propio Rubén Ibarra, son temas vinculados al tema del petróleo, porque el tema de los minerales es en sí el tema de los yacimientos y el tema del artículo 27 constitucional que hoy quiere ser trastocado. Este libro llegó en un momento oportuno para mí, para que muchos entiendan que no soy nada más un reportero que cubre balaceras o que cuenta muertos. Por ahí algunos dicen es que solamente le encanta contar muertos, y alguien dijo por ahí que me gustaba inventarme muertos. Es muy lamentable y vivimos en una época, vivimos en un momento de tragedia. Quien no entienda eso, bueno, ya nos estamos acostumbrando. La semana pasada decapitaron a 2 mujeres, bueno, no pasó nada. Aparecen 5 personas muertas allá por San Jerónimo y tampoco pasa nada. Vivimos una tragedia nacional y no nos estamos dando cuenta de eso. Quienes están muriendo no nos importa de qué cartel sean o de qué color sean o para qué partido trabajen. La obligación del Estado mexicano es perseguirlos a todos y hacer valer el Estado de Derecho. Hacer valer el Estado de Derecho y el debido proceso, porque el gobierno mexicano firmó y tiene asignados convenios internacionales para hacer valer y hacer respetar la ley. Nadie se puede hacer justicia por propia mano, y en este país está pasando eso, además con la permisividad del Estado mexicano. Y sabemos que no es un asunto nada más del gobierno federal, tiene que ver con las policías estatales y las policías municipales. ¿Por qué estoy hablando del tema? Bueno, pues porque está vinculado a la minería, sí está vinculado a la minería. Nos han sembrado terror, nos tienen atemorizados, nos tienen agachados, nos tienen distraídos con la sangre, mientras los canadienses nos están bolseando. Es necesario que despertemos y que entendamos que debemos como sociedad reclamarle al Estado que haga valer el Estado de Derecho.